Arrancamos. Vale. Ahí. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Bienvenidos a esta quinta conferencia de este ciclo de charlas Caminos Rurales en Argentina, un eslabón clave en la movilidad rural. Este ciclo está dedicado a esta infraestructura vial fundamental para nuestro país. Se compone finalmente de 6 encuentros, cada uno con una mirada particular sobre este tema. Las anteriores charlas ya están colgadas en nuestro sitio de YouTube, en el sitio de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Más tarde le pondré cada uno de los enlaces acá en el chat. Pero bueno, también nuestras redes, la dirección de nuestras redes en el chat en este transcurso de la charla. El próximo encuentro va a ser el último de este año, la sexta, en la que la ingeniera Sabina Fanelli va a dar una charla el 10 de diciembre a 17 horas sobre caminos rurales, una infraestructura esencial indefinida. En este caso, el día de hoy, estamos con Guillermo Peralta, quien avanzará en el análisis y en propuestas para un abordaje integral de los caminos rurales. Guillermo Peralta es ingeniero civil por la Universidad Nacional de La Plata, ex docente de la Facultad de Ingeniería de esa universidad, es profesional y ex director de Vialidad Municipal y Urbana de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. También fue subsecretario de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires y participó en la finalización y aprobación por ley del Plan del Río Salado en la provincia de Buenos Aires, en la ejecución de los proyectos ejecutivos de la etapa número 1. Eh, un pequeño, digamos, aviso: luego de las exposiciones se va a dar lugar a una serie de preguntas y esto, como ya lo mencioné recién, va a quedar grabado y luego se va a subir a nuestras redes sociales. Pero bueno, agradecemos nuevamente por su presencia y por acompañarnos en este ciclo. Y bueno, damos entonces la palabra a Guillermo. Guillermo, muchas gracias. Bueno, gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar, lo que quiero comentar que durante la charla voy a ir mencionando publicaciones que van a aclarar algunos de los temas, porque es muy largo, si no, y a veces algunos no tienen interés en profundizar. Entonces, Juan les va a cargar una serie de publicaciones que pueden ir bajando mientras vamos desarrollando la charla. No obstante, en la filmina va a aclarar qué publicación hay que leer para profundizar la parte que voy exponiendo. Bueno, sin más arrancamos. Esto es un modelo de las cadenas logísticas de carga que puede haber en el país. Estos son dos posibilidades, puede haber muchísimas más, pero lo importante de esto es que los caminos secundarios, cuando hablamos de caminos secundarios estoy englobando a todos, caminos rurales y urbanos que conectan prácticamente todos los sistemas, es decir, por carretera, ferrocarril, vías navegables, incluso tuberías, mineraloductos eh, y el transporte aéreo. La primera es un ejemplo de la interna, que es el 80% de las cargas que se mueven en el país, y la segunda es cuando va hacia el exterior, que es el 20% de las cargas. Son valores muy aproximados, no hay una estadística exacta para este tema. Los caminos secundarios conectan todo y nosotros nos vamos a ocupar ahora de los caminos secundarios rurales, que serían los que, los que conectan este sistema y que en su mayoría son caminos de tierra. ¿Cómo se aborda ahora el problema de los caminos rurales? Básicamente lo que se aborda es el funcionamiento estructural, es decir, cómo se repara, cómo se mantiene, qué tipo de calzada le podemos dar. Después se aborda otro tema que es el drenaje, que es muy poco abordado en realidad y es muy localizado para los caminos en particular. No hay un abordaje integral en general. Y después algo que muy poco se aborda es la geometría. La mayoría de los caminos tienen curvas a 90 grados, muchos son angostos, eh, pero es un tema que todavía no se lo aborda demasiado. Y lo que prácticamente no se tiene en cuenta es el tránsito, las cargas y los costos operativos. El tránsito, hablamos de los volúmenes de tránsito, pero también de los tipos de vehículos que circulan, que en el tema de los caminos rurales es muy variado, desde máquinas agrícolas, camiones de todo tipo,
fumigadoras, etcétera, camionetas. eh, y a partir de eso, las condiciones del tránsito, es decir, cómo circula, cuáles son sus costos operativos, cuál es el tránsito actual y sobre todo lo más importante, cuál es el tránsito futuro. Y eso lo podríamos englobar en lo que se llama demanda, que es, además de qué tipos de tránsito a partir de lo actual, es cómo va variando ese tránsito con las distintas condiciones que se desarrollan. El camino que estamos tomando ahora para las condiciones de estudio de esto es este camino, es decir, funcionamiento estructural y estudio hidrológico, traza, geometría y capacidad de calzada. Más que eso, en general no se estudia. ¿Qué nos estaría faltando? Como dije, las condiciones de tránsito, tránsito, carga y costo. Y en realidad el camino que deberíamos hacer para el estudio de los caminos rurales sería este. Y a partir de eso podríamos hacer una evaluación integral, ya sea económica, técnica, una planificación en todo sentido, una planificación técnica, financiera y un plan de acción y estrategia a largo plazo. Ahora bien, nosotros para ver este tema de la demanda y demás, es un tema complejo, evidentemente, son miles y miles de kilómetros que es muy difícil evaluar cuál es el tránsito que por ahí pasa. No se puede hacer censos de tránsito, todos los métodos indirectos que por ahora se está trabajando, qué sé yo, desde el celular hasta, además es muy difícil aplicarlo en este esquema porque es muy variado. Y entonces lo que hay que hacer es un estudio a través de métodos indirectos. ¿Qué significa? Nosotros estuvimos pensando esto largo tiempo, cómo abordarlo, y el método propuesto es origen, ruta y destino. Es decir, todos los viajes tienen un origen, van por algún tipo de ruta y tienen un destino. Eso es sencillo desde el punto de vista de definirlo, pero es bastante más complicado poder aplicarlo. Para aplicarlo en una metodología general, en general para el tema rural, dividimos el tema en producción e insumos. Las producciones fundamentales a analizar son los granos, que son cuatro tipos, la soja, el girasol, la cebada y el trigo, para un análisis global en la provincia de Buenos Aires. Puede haber otro tipo de producción, pero es más focalizada en alguna región en particular. Esto es lo que en general se produce en la provincia de Buenos Aires. La ganadería y la producción lechera. Y después también habría que analizar sobre todo de las poblaciones que están en caminos de tierra, los viajes comerciales, educativos por salud, etcétera, a esas localidades, con el origen, ruta y destino. No, lo que pasa es que estas localidades que están sobre caminos de tierra es una cantidad mínima de población y los viajes en realidad que se hacen, aunque hay que analizarlos, son mucho menores respecto a lo que es la carga y la producción. Acá podemos ver, nosotros hemos analizado, y acá abajo se ve en una publicación que se llama Caminos Secundarios de Granos, eh, la logística de los granos, cómo funciona la logística. Es decir, de la unidad productiva de la ciudad a la unidad productiva van los insumos, es decir, todo lo que hace falta para producir. Viajes de evaluación, cosechadora, camiones con insumo, combustible, etcétera, etcétera. Y de la unidad productiva salen los granos hacia un acopio o hacia distintos, hacia puertos, hacia industrias de distinto tipo. Eh, Entonces, tenemos acá, por ejemplo, en la unidad productiva del acopio es el origen y el destino el acopio. Desde la ciudad a la unidad productiva van los insumos. Y la ruta es la red vial y ferroviaria que vincula las parcelas rurales con los puntos anteriores. Fíjense que estamos haciendo un análisis multimodal, porque tenemos puerto, industria, distintos tipos de medios, flete largo, flete corto, que es el flete corto es en realidad de la unidad productiva al acopio,
la maquinaria agrícola y vehículos livianos. Es decir, todo está contemplado en este esquemita. Ahora, para poder aplicarlo hace falta una gran cantidad de datos que están, que hay que relevar. Nosotros tenemos digitalizada toda la red vial, tenemos digitalizada toda la red ferroviaria, incluida la red ferroviaria que opera o la que está, que está sin operar, y todos los puntos de carga y descarga de la red ferroviaria. Estos son algunos ejemplos, hay muchas más cosas que tenemos que contemplar. Los molinos de trigo son capacidad de acopio, acá pueden ver los nodos de acopio, también de acuerdo a su capacidad. Las aceiteras, esos son cuatro ejemplos. Van a ver en la publicación que hay eh, muchas más bases de datos que hay que considerar para poder aplicar el sistema. Y ahora vamos a ver un ejemplo que me va a servir para dos aspectos. Este es el partido de Lincoln. Yo lo elegí un poco porque soy de ahí y también porque este partido tiene la particularidad de ser grande, tiene casi todas las opciones de acopio, tiene una red vial importante, tiene mucho camino de tierra, tiene rutas nacionales, rutas provinciales, tiene una red ferroviaria importante que pasa por ahí, alguna está desactivada y otra activa. Lo que está en amarillo son las estaciones de ferrocarril con carga granaria, es decir, que acopia. Lo que está en los cuadraditos naranjas son los acopios. La red vial pavimentada está en rojo, no me importa si es provincial o nacional, porque al que circula no le importa. La red de tierra está en celeste y en verde están las líneas de ferrocarriles activas. Ahora veo el ejemplo, tránsito sobre los caminos debido a la producción que transita al acopio. Es decir, de cada una de estas parcelas rurales en verde, porque es lógico que hay algunas que producen grano y otras que no, ¿cómo es el camino hacia el acopio? Acá, como podemos ver, se salen del partido. Esto me da la idea de que este tipo de análisis no se puede hacer por partido, por división política, sino que hay que hacer análisis regional. El camino más corto a los insumos está en este gráfico, que también vemos que los centros que proveen insumos, muchos quedan afuera y que van hacia las parcelas. Si yo quisiera fíjense que también las parcelas que no estoy considerando de los partidos aledaños podrían tener influencia sobre el partido de Lincoln, con lo cual el análisis hay que hacerlo en forma más integral sobre el territorio. Yo pongo acá el camino más corto, también se puede hacer el camino más económico, que sería poniendo los costos operativos, programando nuestro sistema de información geográfico, que es lo que usamos para integrar este sistema y elegir los caminos. Esto es parecido al Google Maps. Podemos ponerle costos operativos por cada sector del camino, podemos ponerle la velocidad operativa que tiene de acuerdo al ancho del camino, podemos poner cuánto tiempo se pierde por una curva a 90 grados. Bueno, hay montones de salidas que podemos hacer para analizar esto. También podemos hacerlo para cada tipo de grano, que nos daría la estacionalidad de uso del camino para ese tipo de granos en particular. Este es un ejemplo sobre 12 partidos que hemos hecho, sobre 12 partidos de la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires. Acá están nombrados. Este planito en chiquito son las parcelas que producen granos y acá, perdón, que hacia dónde van los insumos, y acá está el tránsito diario a medio anual que va también, también desde el punto de vista del camino más corto, de que va desde de los centros de insumos hacia las parcelas. Después, acá en la publicación Análisis de la demanda de caminos secundarios rurales en la red vial, hay otros ejemplos del tema de granos. Voy rápido porque en realidad lo que me interesa es cómo aplicamos el método y qué beneficios tiene este método para analizar los caminos rurales.
También tenemos la cadena logística de ganadería, que es un poco más complicada porque acá no solo va a la faena, sino que hay movimiento entre campos, hay movimiento en los remates feria, a mercados concentradones y después de la faena sí va al mercado externo o al mercado interno. Acá hay un ejemplo de análisis de ganadería. Fíjense que en este análisis incluso se sale de la provincia de Buenos Aires, va hasta el Gran Buenos Aires porque ahí hay muchos frigoríficos y está hecho para los partidos que vemos acá en el costado enunciado. Son más o menos creo que 10 partidos. Los rojos son los establecimientos ganaderos y los verdes son los destinos. Los azules, la ruta de producción y el grueso de la ruta. No pongo el TMDA porque en realidad hay que hacer otro tipo de análisis, no solamente el tránsito diario medio anual. Pero este es el volumen de tránsito que tiene de acuerdo al grosor de la línea. Esto es el tránsito de los desde los insumos a los establecimientos ganaderos. Los naranjas son las ciudades que proveen el insumo, la ruta del insumo y los rojos los mismos establecimientos ganaderos que tenían el mapita anterior. Y acá hay sumado todo el tránsito, ya casi produce el tránsito diario medio anual, que en el caso de ganadería tiene bastante sentido. Y en el caso de ganadería tiene sentido hacer el TMDA, no en el caso de los granos, que hay que hacerlo más sectorizado en el tiempo. Eh, y por último tenemos la cadena logística lechera. Acá no tengo ejemplos porque esto hay que hacerlo muy regionalmente y en realidad desde el punto de vista de la cantidad de tránsito es mucho menor que para los otros ejemplos. Este tipo de análisis nosotros lo estamos haciendo desde el punto de vista de dónde estamos, es decir, qué pasa hoy en día. Pero lo más importante de este tipo de modelo, este es un modelo integral, que una vez que uno lo integra a una región puede hacer mucha variación de situaciones, es hacia dónde vamos y tener las opciones. En realidad esta evaluación lo estamos haciendo para caminos rurales, pero en realidad, como ven, puedo ver también el tránsito como vieron en los ejemplos anteriores, va en las rutas nacionales, provinciales, cuántos llegan a los puertos. O sea que impacta en los tres aspectos, municipio, provincia y nación. El municipio, ahora vamos a ver, tiene todas estas condiciones. En la provincia, vamos a ver también en el tema de rurales, tiene una gran influencia, pero además del tema rural, tiene qué impacto en la logística de los granos y de las producciones rurales tiene sobre los puertos. La provincia de Buenos Aires tiene varios puertos, caso Quequén, que cargan productos agropecuarios. Y en Nación permite redefinir el rol de la red ferroviaria. Hoy en día esto sería bastante importante tener un estudio de este tipo porque se está estudiando las concesiones ferroviarias. Después vamos a ver algunos ejemplos de regulación que tiene mucho que ver con esto. Y también por el tema de derivar parte del tránsito que actualmente hoy circula por las rutas nacionales. Complementar el estudio de cadena logística que se debe realizar y definir los caminos concretos de las cargas. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el análisis económico del transporte. Es decir, y el camino de las cargas tiene que ver con, por ejemplo, que si yo pongo peajes, cuánto me aumenta para las cargas agrícolas el costo del transporte, que al final siempre lo termina pagando el productor. Optimizar la inversión en las rutas nacionales, es decir, tener un poco más idea de dónde hacia dónde van las cargas, que si bien tengo los censos de tránsito, no sé bien de dónde provienen las cargas y hacia dónde van. Optimizar el sistema de transporte para los productos analizados. Y una cosa muy importante, eh, el impacto que tiene sobre los puertos y definir su área de influencia. Ahora vamos a ver con más en detalle qué beneficios tendría hacer este tipo de estudio sobre la red rural.
En primer lugar, definir su inserción dentro de la red general de caminos. Redefinir la jerarquía del camino con datos ciertos entre provincias y municipios. Esto es más o menos sobre los mismos partidos que venimos dando el ejemplo. Acá en el centro está el partido de Lincoln y vemos cómo hoy en día es la red de caminos. Lo verde es lo de tierra, lo rojo es lo de lo pavimentado. Eso es lo que es hoy en día, pero cuando se definió toda esta red de tierra, que ve que es muy intrincada, en general va por el borde de las parcelas rurales, en realidad la red era así y todo era muy distinto. No había prácticamente ningún camino pavimentado. La ruta 7 llegaba acá arriba a Junín, pavimentada. Casi toda la carga pesada se transportaba en ferrocarril y los caminos rurales todos de tierra, incluso los tránsitos dentro de las localidades más importantes, cabecera del partido, se hacía sobre la red de tierra. Lo negro es la red ferroviaria, que en realidad unía prácticamente todas las localidades, cosa que hoy no pasa. Y la carga iba por ferrocarril. Quiere decir que la carga que iba por los caminos rurales era mucho menor, porque además los tipos de camiones, que había muy pocos, muchos se llevaban chata, a principio todavía de la década del 60, eh, era, por supuesto, todo diferente. Esta nomenclatura que ven es cómo se definió la red en ese momento entre la provincia y los municipios. La que no tiene ninguna nomenclatura es la red municipal. Eso fue hace más de 60 años y hoy en día sigue exactamente igual, a pesar de que, como vimos, hay ya una gran cantidad de rutas pavimentadas que fueron hechas en realidad, esto es el plan de Allende, que todavía sigue haciéndose en ese sentido, fue unir las cabeceras de partido. Pero aún faltan todavía. Esto que está en verde más grueso son el plan original de Allende sin rectificar para la ruta pavimentada. Ruta 69, ruta 70 todavía no está pavimentada, tiene un gran trayecto. Lo mismo que entre Lincoln y General Viamonte, la ruta 64 o entre, si no me equivoco, esto es Carlos Tejedor y Pinto, que todavía no está pavimentada. Y entre Lincoln y Carlos Tejedor falta un pedazo de la ruta 68. Pero bueno, esta ruta en realidad este análisis nos podría redefinir, es decir, ver lo que hoy está pasando, que es que en realidad muchos de estos caminos no van por el camino más corto de la antigua red de tierra, sino que tratan de subir a la ruta pavimentada, porque en forma, digamos, en forma importante, hacer, aunque el sea camino de tierra, ruta pavimentada más largo, es más económico hacer la ruta mayor posible por caminos pavimentados por dos motivos. Primero, porque es más económico desde el punto de vista del costo operativo sobre la calzada. El costo operativo de un camión sobre la calzada pavimentada es mucho menor, o sea, gasto de neumáticos, etcétera, costo de combustible, que ir sobre el camino de tierra. Y segundo, el tiempo de viaje es menor. Ustedes saben que en los tiempos de cosecha los camiones de flete corto van y vienen permanentemente, incluso de noche, ustedes saben que una gran parte de la cosecha se hace de noche por el tema de la humedad. Eh, con lo cual, haciendo un estudio de este tipo, poniendo el costo operativo en cada sector del camino y de las rutas pavimentadas, se podría ver cuál es el trayecto más económico de estos caminos y redefinir toda la responsabilidad de la red. Cuál es de vialidad, cuál es de los municipios y además darle a cada camino la importancia que realmente tiene. Se está transitando por caminos muy angostos a baja velocidad porque se sigue con ese antiguo sistema de camino que los caminos anchos en realidad a veces tienen menos tránsito que los más angostos porque la configuración no fue reevaluada. Y una pequeña referencia histórica. ¿Cómo se definió además esta red primaria, secundaria y municipal hace 60 años?
Y este es transcripto lo que el ingeniero Humet, que fue que hizo esa clasificación, dice que esta red primaria dependerá de la magnitud y distribución de las poblaciones que debe servir, de la densidad de habitantes, de la ubicación respectiva de la zona de producción agropecuaria, minera, etcétera, del volumen de tránsito actual y futuro, de la tendencia de transformación en el uso de la tierra, de la distribución de las cabeceras políticas, etcétera. Pero ¿qué pasa? Claro, ellos ya querían hacerlo con una planificación bien estructurada en base a todos estos datos, pero en esa época no había prácticamente nada de información. La carencia de informaciones estadísticas y de otros datos técnicos y económicos hace más dificultosa en Buenos Aires la tarea del estudio de la red de caminos. Así, por dar solo un ejemplo, al considerar la longitud de la red total de camino en una provincia eminentemente agrícola como Buenos Aires, hemos pensado que ella podría ser también una función de la distribución por tamaño de las propiedades rurales, pero si bien se tiene la cantidad total de ella, no se tiene en cambio una distribución por superficie y no es posible tenerla dentro de un plazo razonablemente breve. Por supuesto que en ese tema las bases de datos que había de lo era en papel, no había otra manera y hacer el análisis de miles y miles de datos en papel era casi imposible. Y además, ni hablar del tema de digitalizar redes, de poder, apenas empezaban a existir las primeras computadoras. El segundo tema que es importante es poder definir el proyecto con una base técnica sólida. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Lo que hablé de la función demanda de nivel de servicio, que esto quiere decir que cuando yo estudio, hago este estudio de la red, y en lo que les dije de la velocidad que necesito para que mi análisis económico cumpla las premisas que defino en el modelo, es muy importante eh, para hacer el análisis económico, es decir, definir qué categoría va a tener el camino. Para poder, supongamos que un camión yo necesito para que mi modelo funcione, hacerlo más económico, que el camión circule a 50 kilómetros por hora cargado. No solamente tengo que ver qué calidad tiene la calzada, si es un estabilizado o qué tipo de calzada hago, sino la geometría y el ancho del camino. Si yo tengo que hacer 50 kilómetros por un camino de tierra que tiene 20 curvas a 90 grados y un ancho de camino angosto, no voy a llegar ni a una velocidad de 15 kilómetros de velocidad media. Otra cosa que también, cómo tengo que mantener el camino en el año o por estación. Es decir, si yo sé que en determinada época el camino va a tener un determinado tránsito pesado, voy a saber que voy a poder saber que en ese momento voy a tener que volcar más recursos y por lo tanto lo voy a poder planificar. Y también voy a saber que en algunos caminos voy a tener que poner menos recursos, o sea, puedo utilizar en forma bien orgánica todos mis recursos. El tipo de calzado, que lo que le decía, el costo operativo que económicamente es conveniente proyectar para obtener el nivel de servicio y el índice de estado que me da el menor costo para mi transporte. Hacer en conjunto con el proyecto el análisis económico del mantenimiento, es decir, eh, yo para saber si es conveniente darle una calzada, un determinado nivel de calzada o un estabilizado a un camino, es también saber cuánto me va a costar mantenerlo y si la cantidad de tránsito y tipo de tránsito que voy a tener en ese camino me da el costo económico, puedo hacer en conjunto el análisis global y decidir que ese camino es conveniente darle el tratamiento que preveo. Incluso ver en el futuro si ese camino va a seguir ganando tránsito y voy a prever la pavimentación. En ese caso ya con tiempo voy previendo los recursos para tal objeto. También, por ejemplo, prever cambios por planificación regional de actividades, es decir, si yo reinstalo un silo o se me vienen a instalar nuevos silos en el lugar, ¿cómo me va a impactar? Una vez que tengo armado el modelo, rápidamente puedo saber qué caminos
van a tener una mayor actividad o van a tener mayor tránsito y cómo hago para mantenerlo. Y por consiguiente puedo tener una muy buena programación presupuestaria y financiera sobre datos objetivos y a largo plazo, con lo cual puedo optimizar los recursos. Puedo definir un programa de mantenimiento para cada momento del año. O sea, tengo previsibilidad, dimensionar el parque de maquinaria del municipio y provincia con datos objetivos y por consiguiente mucho mejor que si estoy corriendo atrás de los problemas. Tengo un programa financiero y presupuestario de adquisición y mantenimiento de maquinarias. Y un tema muy importante, este análisis me permite tener un programa de personal especializado necesario. ¿Qué pasa? Yo para aplicar todo lo que vengo manteniendo hace falta personal especializado, que hoy no está ni siquiera en vialidad de la provincia, que es en que en realidad tendría que hacer este tipo de planificación, porque como vimos, un municipio solo no puede, o hacerlo entre varios municipios. Pero este tipo de análisis y el uso de herramientas especializadas, informáticas y demás, necesita una cantidad de personal especializado que en realidad hoy en día, si lo buscamos, es difícil encontrarlo. También es importante para cuando uno necesita recursos, identificar los beneficiarios del mantenimiento, es decir, quién se beneficia, qué sector del transporte, si los productores se benefician o no, porque eso tiene que ver de dónde salen los recursos. Conocer el impacto y los costos de la cadena logística para todos los modos, es decir, eh, cuando yo necesito dinero o le pido a Nación o a alguien, tengo que ver cuáles son los beneficios que le que están dándole al transporte general, porque en realidad el transporte es para todo el país y para todos los sectores sociales cuando esto mejora. Se podrán incluir en la planificación general de transporte el segmento de los caminos secundarios. Nosotros cuando estuvimos trabajando en el Plan Nacional de Transporte, en realidad no pudimos dilucidar cuál era la importancia económica y social de los caminos secundarios porque no había manera de obtener los datos. Se podrá planificar una regulación adecuada para este segmento de la cadena logística. Les doy un ejemplo. Como ser, ahí en Lincoln uno de los hilos está al costado de una planta que muy importante, que es multinacional, que está al lado del ferrocarril Ferroexpreso Pampeano. Yo como productor, cuando voy a vender el producto ahí, ese acopiador me cobra el flete corto y el flete largo, como hacen la mayoría de los acopiadores. Pero resulta que el acopiador me cobra el flete largo y el flete corto en camión, pero él lo está mandando a Rosario en ferrocarril, que es 4 o 5 veces más barato. O sea, el productor no está recibiendo el beneficio del ferrocarril. Y eso es un problema regulatorio. La influencia en la configuración del parque automotor privado, es decir, eh, yo puedo orientar al privado qué tipos de camiones y demás puede hacer, incluso eh, conseguir créditos cuando sabe cuánto trabajo va a haber, qué flota de camiones son necesarias y también, por último, el impacto en la red ferroviaria, puertos, etcétera, como dije anteriormente. Conocer los costos en distintas situaciones, sean previsibles o no. El análisis de escenarios se podrá implementar en forma sistemática, es decir, una vez que yo tengo para una región armado el modelo, puedo hacer montones de evaluaciones de acuerdo a lo que va pasando en el tiempo. Es decir, que lo importante de tener el modelo es que es dinámico, no es una foto como pusimos al principio de este análisis, sino que puedo saber qué va pasando en el tiempo que va a ocurrir.
Las decisiones de inversión y presupuestaria podrán evaluarse en caso de restricción. Es decir, si yo no tengo la cantidad suficiente de recursos, puedo tener claro, si no invierto lo que necesito, cuál hace menos daño al sistema, que eso pasa bastante seguido en nuestro país. ¿Se podrá explicar adecuadamente el costo del servicio a los contribuyentes directos? Por ejemplo, la tasa vial municipal. ¿Por qué tiene el costo que tiene? Incluso seccionarla de acuerdo a, a- a los tipos de caminos y demás. Bueno, hay muchos análisis que se pueden hacer en este sentido. El impacto económico de problemas de imprevisto, tales como costos o cambios tecnológicos. Ahora se está empezando a usar, por ejemplo, los camiones eléctricos. Ya incluso en algunos países como Chile de América Latina, que no tienen petróleo, ya están empezando a hacer, viendo qué pasa con este tipo de tecnología. Bueno, como es un problema de costo en este sentido, con este modelo puedo ver cómo impacta en el costo del transporte en nuestros caminos, rurales o no. Esta es una muy buena herramienta para diseños hidráulicos integrales. Como dije hoy, al tema hidráulico no se le da una importancia, cuando en realidad una gran parte del éxito del camino en su diseño está dado por hacer un buen escurrimiento hidráulico. Cuanto más lejos está el agua del camino, mejor funciona todo, más barato es el mantenimiento, se deteriora menos, etcétera. En esta región en estudio, en un camino por acá de la Ruta 69 de tierra, que es este, ven que tiene un ancho importante porque es de las antiguas rutas que se le dio de tierra, que se le dio un ancho que hoy en día no tiene la misma importancia que tenía en ese momento. Esto es después de una lluvia de 20 milímetros. Ya tenía agua acumulada este camino. ¿Por qué? Porque no tiene un buen escurrimiento. Es un camino, en esa zona del camino es un limo arenoso que muy por el contrario, cuando la lluvia no es demasiada, el camino se consolida con con esa misma humedad. Después cuando se seca es un arenal de 10 o 15 centímetros que trae bastantes costos operativos adicionales. Este mismo camino, la foto está sacada en este monte del fondo. Acá está con los mismos 20 milímetros en el mismo momento de la foto, está prácticamente seco. ¿Por qué? Porque acá en esta zona hay un canal. En realidad son unos bajos que están más o menos sistematizados, y por consiguiente cuando tiene un buen escorrimiento, el camino funciona de esta manera. Aquella parte que le mostré anteriormente, es decir, la foto anterior, está a 500, 600 metros de este canal. O sea que haciendo un buen esquema de escurrimiento esto funcionaría perfectamente. Acá lo que hace falta es que no está bien, si bien acá se ve que le han pasado un motornivelador y demás lo mantienen, acá lo que hace falta en este camino más bien es hacer bien los desagües, que en este caso es bastante fácil, cosa que en esta zona es bastante raro, porque ven acá tiene una foto del canal. ¿Qué pasa cuando, y en esta zona no está sistematizado tampoco en la situación anterior, con lo cual, si no está sistematizada la cuenca se complica mucho porque si yo hago desagüe solo pensando en el camino, en realidad voy a tener voy a terminar perjudicando parcelas que están aguas abajo, y con lo cual eso trae muchos problemas legales y de todo tipo. Para poder darle solución, realmente lo que hay que tener es sistematizada la cuenca. Esto es el plan del Salado, algunos de los tramos que están construidos. Este sector en la zona 1 está terminada, hasta la laguna El Carpincho en Junín, desde General Villegas. Y en el caso del partido de Lincoln, como ver en la parte norte, donde está terminada, se podría en estos partidos sistematizar todo el sistema de desagüe de los canales, de los caminos rurales con el estudio que le comenté, dándole la jerarquía, dándole los anchos y demás,
y también estudiar perfectamente, con lo cual podría tener una mejora muy grande en en el mantenimiento y los costos operativos del camino. En esta zona de acá abajo es la zona, después de Bragado hacia abajo, es la zona más complicada porque eh, ahora vamos a ver. Bueno, acá unas fotos de las obras de sistematización. Esta es la salida de la laguna de Gómez por esta zona y el canal de salida sobre la ruta 7. ¿Qué pasa con la cuenca sistematizar y cuando hay inundaciones? O sea, que en esta misma región, acá en la parte sur, que es complicada, eh, acá está marcada en este cuadradito. Esto es un modelo de la cuenca del Salado, donde en rojo están la recurrencia a 2 años, es decir, eh, cómo se inunda esto con una recurrencia de lluvia de 2 años estadísticamente, con la parte celeste a 5 años y las partes, o sea, de esto se va sumando, la parte amarilla a 10 años, que es para lo que está calculado el plan de salado. Acá ven un camino, este es un camino cualquiera, a 2 años puede ser que tenga un escorrimiento bueno, a 5 años ya el camino tiene gran parte de su calzada con agua y a 10 años prácticamente lo pasa por arriba. Esto es si no está sistematizado. Este es el modelo sin obras del Salado. En la ruta 70, en el partido de Lincoln, eh, para una zona inundada, esto se ve de esta manera. Esto es en el 2003. Como ven, la ruta lo cruzan varias lagunas grandes, chicas, con una gran cantidad de agua, y esta agua tarda, en este caso, tardó 2 años en irse. Eh, y hace 2 años en este camino hicieron un estabilizado, lo dejaron en buenas condiciones. Pero ¿qué pasa? Este tipo de camino en esa zona vive prácticamente en emergencia, porque cada vez que viene una inundación es imposible mantener el alteo. Es decir, yo lo alteo hoy y la inundación viene dentro de 5 años, pero en 5 años el alteo se va yendo. Primero porque el camino, esta ruta es muy angosta. Es difícil mantener un alteo con el tipo de suelos areno limosos que hay acá, y en las inundaciones termina pasando por arriba y se lo lleva, por supuesto, y hay que volver a empezar. O sea que en realidad acá hay que ver bien cuál es la solución, que en definitiva va a ser solamente cuando se termine la obra del salado y la cuenca esté sistematizada. Si no, estos caminos viven prácticamente en emergencia y es muy difícil para los municipios o la provincia mantenerlo en condición en forma permanente, y sobre todo cuando hay exceso de agua. Este exceso de agua que le estoy mostrando en esta foto no es con yo le diría que es una recurrencia, puede ser un poco mayor a 5 años, pero no es la de 10 años, ¿no? Esto en 10 años, ven allá una laguna, queda prácticamente tapado. Lo que es bueno este tipo de estudios que tenemos es porque en el caso de que todavía no se terminen las obras, si yo tengo estudiado el tránsito, los circuitos de tránsito, puedo prever dónde hacer los alteos con un poco de tiempo cuando sé que va a venir alguna inundación, que ahora con los modelos climáticos se puede hacer alguna previsión. Pero bueno, de todas maneras es caro y complicado. O sea que yo veo ahora que le echan mucho las culpas a los municipios y demás, pero en realidad es una situación que no es fácil de abordar. Otro tema que podemos ver es que estos tipos de modelos puede dar un análisis de sensibilidad, es decir, eventos que pueden ocurrir y influyen en el problema. Para nuestro caso, ¿qué pasaría si varía el precio relativo de los cereales? Es decir, yo hice el estudio con mi modelo, tengo mi modelo funcionando y digo, bueno, bajó mucho el precio de la soja y se va a sembrar mucho maíz. Ustedes saben que la producción de maíz puede ser 4 veces más por hectárea que la soja, con lo cual la cantidad de viaje va a ser muchísimo mayor. Entonces ahí, con esto puedo evaluar con tiempo qué va a pasar y dónde voy a tener los problemas en mis caminos y dónde voy a tener que reforzar el mantenimiento o hacer otro tipo de tarea.
¿Cómo impacta la variación del precio del combustible en los costos de transporte? Es decir, bueno, aumenta el combustible. ¿Qué va a pasar con los costos de mi transporte, incluso con los costos de siembra y demás que tengo que evaluar para ir a hacer mi previsión de siembra o, o de, o de transporte de mi siembra? Y probar el impacto de nuevas tecnologías. Por ejemplo, lo que le dije, si tengo nuevos sistemas de transporte electrificados y demás que son más baratos, ¿en qué me impacta eso en mi análisis económico? Y también, como les traté, como le di el ejemplo del tema del ferrocarril, modificación de las regulaciones del transporte o cuando se hacen concesiones o demás, qué impacto tiene. Teniendo un modelo, puedo sacar los costos en forma afinada y, y hacer las regulaciones adecuadas. Por ejemplo, ¿qué tonelaje convendrían que llevar los camiones del flete corto? A lo mejor sería mejor que tuvieran un menor tonelaje y tener más cantidad de camiones, o no, o ser de mayor tonelaje. Bueno, todo eso, teniendo un modelo funcionando, puedo evaluarlo. Definir la financiación en función de la planificación general de la red. ¿Cómo ha sido la historia de la financiación de la red vial en general? Hasta el año 58 era, la red vial, tanto nacional como provincial, era prácticamente toda de tierra y gran parte del transporte se hacía en ferrocarril. ¿Qué pasa? Ahí tenemos un análisis hecho de que el ferrocarril en general no empezó a perder carga en esta época por el tema de la pavimentación de la ruta, sino que empezó bastante antes. ¿Por qué? Porque hubo un gran desarrollo interno del país, de la parte económica del país interno, y hacía falta vías de comunicación que no surtía el ferrocarril, es decir, norte-sur, este-oeste. Los ferrocarriles están trazados y siguen hoy en día hacia los puertos. Y había poca comunicación en ese sentido, con lo cual eso empezó a hacer que se desarrolle el camión, que empezó a ganar carga en forma bastante importante, y atrás de eso vino la necesidad de hacer las pavimentaciones viales. Del año 58 al 90, la ley 505 distribuyó fondos del impuesto a los combustibles, que solo era para caminos. El impuesto a los combustibles solo era para el tema vial. Eh, Esto puede ser discutible o no, pero eso fue lo que permitió el desarrollo de la red vial nacional pavimentada y la red pavimentada de las provincias, porque una parte importante, la mitad de ese impuesto a los combustibles se distribuía entre las provincias, que empezaron a hacer los planes viales y a su vez dieron autarquía a las vialidades provinciales, con lo cual también eso trajo un gran desarrollo profesional, es decir, incluso se mandaron profesionales al exterior a estudiar el tema vial, y no solo el tema vial, también el tema hidráulico. Yo cuando estaba en vialidad había una gran cantidad, sobre todo en la parte urbana y municipal, una gran cantidad de especialistas hidráulicos. Algunos eran profesores en la facultad, incluso había miembros de la Academia de Ciencia. Todo el desarrollo de puentes y demás se hizo a raíz incluso que impactó en el tema de los puentes ferroviarios, se hizo en las vialidades provinciales y en la vialidad nacional. ¿Qué pasa? Y otro tema importante, bueno, primero les comento que a partir del año 91 se elimina los fondos para las vialidades por la ley 23.966 y se empiezan a repartir en nuestros rubros. Luego de un año se vuelven a reponer los fondos viales, pero en un nivel muchísimo más bajo que lo que venía haciéndose hasta la actualidad. Hasta la actualidad esto ha tenido el reparto de los fondos, se hizo de muchas maneras, y ha tenido montones de variaciones, incluso en cada una de las leyes de presupuesto nacional.
La realidad es que un estudio que hicimos hace un tiempo atrás es que en el caso de la provincia de Buenos Aires, los fondos que recibe cuando antes le servían para mantener toda la red y desarrollarla y pavimentar, los 11.000 kilómetros de caminos pavimentados se hicieron con esos fondos. En la actualidad, los fondos solo alcanzan para mantener un tercio de la red pavimentada. O sea, no para hacer obras nuevas, y los dos tercios que hay que mantener de lo que está pavimentado tiene que ser con fondos provinciales. Y ni hablar de los caminos de la red rural o de tierra. En la época del 58, junto con en el caso de la provincia de Buenos Aires, se hizo la ley 8071, que de esos fondos viales que venían de Nación se empezaron a distribuir a una red municipal, no a la red provincial de tierra, sino a la red municipal, que se definió en ese momento con la ley 8071. Se distribuían los fondos municipales para mantener la red municipal de tierra en los caminos importantes. Para eso se definió una red de coparticipación vial de tierra, y también esos fondos servían para capacitación, para pagar profesionales en los municipios, era obligatorio por ley. Que tendrían que tener especialización en el tema vial, compra de equipos, etcétera. A partir del año 91, al igual que los fondos para las vialidades provinciales, en la provincia, al no venir los fondos, esto fue languideciendo, haciendo cada vez más preocupante el problema, hasta que se sancionó la ley 13.010, que reparte fondos del inmobiliario rural. Hay que recordar que en este caso y hasta la ley 13.010 no había retenciones a los productos agropecuarios, que sabemos que van todo hacia Nación. ¿Qué permite tener una planificación como la que le enuncié? Primero, obtener créditos nacionales e internacionales demostrando el beneficio. Siempre que nos dan un crédito internacional tenemos que demostrar, sea el BID o el Banco Mundial, que esos fondos van a generar un beneficio social, económico, y hacia quién va dirigido. Eh, También podemos, en otras épocas, los bancos le daban créditos a los municipios, no sé si ahora es así, para comprar maquinarias contra los fondos, eh, poniendo como garantía los fondos que, que- que se recaudaban. En este caso, lo que puede haber es una buena planificación para ver cómo podemos acceder a esos créditos. Compra de equipos a largo plazo. Yo tengo claro cómo va a ser mi problemática a futuro con todo este análisis. Voy a poder ir reponiendo el equipo y viendo cómo afecta, y con el tema de las tasas viales y demás. Y también afectar esa recaudación con un plan bien definido que puedo demostrarle tanto a los que me dan los créditos como a los que aportan los fondos, que son productores y demás eh, beneficiarios de esto. Otra cosa que estamos trabajando en esto, que hay que definir cómo medimos el estado de los caminos rurales a través de un índice, como se hace en las rutas pavimentadas, lo más objetivo posible. He visto algunas apps incluso que se han puesto en práctica, pero el tema es que no puedo definir un estado del camino como bueno, regular o malo, porque no sé si es bueno, regular o malo. ¿Para qué? Si que pasa un camión con 28 toneladas o una camioneta o un auto, y en qué condiciones. Entonces es importante, para hacer el control de todo esto, definir que en eso estamos trabajando, que es posible, ya hay algunas opciones. Y después habría que estudiar también lo que le dije, la demanda de viajes sociales a localidades de la provincia de Buenos Aires situadas sobre caminos de tierra. Esto se debe analizar para cada localidad específica y en base a su ubicación. Les quiero aclarar también que todo este desarrollo que hicimos es aplicable a cualquier provincia o región del país, como ya se vio en algunos casos. Lo único que hay que tener es los datos y la recolección de datos adecuada en el tiempo, e ir cambiando. En el caso que le di como ser de Lincoln,
ahí que hicimos ese con los acopios, el camino más corto, en esos datos que puse, ya hay algunos acopios que no existen y hay algunos acopios que se han adicionado, con lo cual con ese modelo podemos ver qué impacto ha tenido cada cosa. Bueno, las inquietudes que tengan, desde ya muchas gracias. Y las publicaciones que les fui nombrando, acá están en orden de aparición. ¿Cuáles son? Las que le subió, creo, eh, Juan. Bueno, Bueno, eh, muchas gracias, Guillermo. Yo no sé si todos pudieron acceder a las publicaciones porque algunos quizás entraron un poco más tarde. Ahora las voy subiendo de vuelta, así ya les quedan a todos. Yo no sé si alguien tiene alguna consulta, inquietud, comentario. te aclaro que están los mail míos o de Ignacio Peralta, que es coautor de muchos de los trabajos que se suben ahí y de esto que publiqué, así que podemos aclararle las dudas en caso de que tengan o que no tengan alguno de los trabajos. Perfecto. Igual ahora lo subo de vuelta por las dudas, pues sucede esto, que cuando si ingresan más tarde digamos, momento que subí los documentos, no los pueden ver. Pero bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna intervención, abrir el micrófono. Bueno, aprovecho y arranco Yo yo, tengo Guillermo. Ah, a ver, una Jorge, sí, duda. sí. No, arranca Jorge. Bueno, yo entré muy tarde, de hecho entré hace unos pocos minutos, y así que tal vez ya se habló, pero este, a mí me gustaría saber si se puede conocer o de qué manera se puede saber las distintas tareas de mantenimiento que requieren los caminos en los distintos lugares, este, con diferentes de mantenimiento, con diferentes formas de enfocarla, qué costo tienen. Si hay algo que uno pudiera Pudiera comparar comparar costos entre las distintas formas de encarar esto. ¿Existe tal cosa, Guillermo? los costos para el caso de la definición estructural del camino. Primero hay que verlo como ya dije, con este estudio, el tránsito que tienen los caminos, ¿no es cierto? Y con eso se puede calcular la estructura. Es fácil, ¿no es cierto? Y con eso se puede calcular el costo para cada caso. Y cuál es la mejor solución, sobre todo. Eh, pero como ya dije, para calcular las estructuras es importante analizar siempre el tema hidráulico. No se puede decir si vamos a ponerle estabilizado este camino porque sé que el suelo tiene tal clasificación, etcétera, si no sé qué pasa con el tema hidráulico. Porque tiene mucho que ver cómo se embebe la base, cada cuánto va a haber problemas de embebimiento de la base, incluso hasta el régimen de lluvia es importante para definir la estructura de un camino. No es lo mismo un camino en Bahía Blanca que un camino en el norte de la provincia de Buenos Aires, porque en todos los métodos de diseño de caminos, sean la calzada que sea, es importante el régimen de lluvia. Está dentro de las normas ASTO, que es la que utilizamos normalmente nosotros, ya desde hace 60 años. Una de las variables es el régimen de lluvia. Así que no, yo no, por eso yo no, Muchas a mí no me gracias. gusta, yo por eso no me gusta el tema de decir hay que poner estabilizado, no, eso es una cosa, porque además estamos cometiendo errores económicos importantes. Más allá de dónde hay que ponerlo, es qué tipo de calzada. Hay soluciones de acuerdo a toda la demás información que es la que yo comento que hay que recabar. Si no, estamos matando pájaros.
pajarito con un cañón o estamos haciendo cosas que van a durar muy poco en el tiempo? Guillermo, acá Germán Berteche, de General Pueyrredón, pregunta dónde puede obtener las cartas hidráulicas. Cartas hidráulicas, no. Ahora, cartas hidráulicas, no, no. Eso antiguamente se usaba. Lo que hay ahora se usan modelos hidráulicos, modelos informáticos para estudiar las cuencas. No, ya desde hace por lo menos casi 30 años que ya las cuencas se estudian con esos modelos, chicas, grandes, porque además ahora toda la información, tanto para hidráulica, caminos, infraestructura, se hace en forma automatizada, en forma digital, con estaciones totales y demás, y eso automáticamente me da todas las curvas de nivel y información que necesito. Eh, las planchetas, creo que están las planchetas antiguas que son de principio de siglo, cuando se hizo toda la red de, de nivelación y demás de la provincia y del país. Creo que están en internet, no sé si en el AGN o creo que incluso hasta en Vialidad de la provincia, creo que las tiene volcada o hidráulica. Pero ya le digo, no, no es algo que se use más que para una revisión histórica, ¿no? Perfecto. No sé si El, alguien... Sí, Guillermo, no. Te quiero interrumpir. No, creo que en la página hidráulica están las cuencas sistematizadas, hay alguna información en el Ministerio de Infraestructura de la provincia. Lo que quiero hacer énfasis también, que por ahí no sé si lo dije, que esto se puede aplicar en cualquier lugar del país donde esté la información. Es decir, uno una vez que arma el modelo, lo puede utilizar. Nosotros lo hicimos acá porque teníamos los datos que hacen falta, ¿no? En la provincia. Si yo te quería consultar sobre eso, ¿qué fuentes de datos serían fundamentales para avanzar en un análisis, digamos, Bueno, en integral los dentro de las distintas o de la heterogeneidad que tiene el territorio puntualmente de Buenos Aires en particular y de, bueno, de otras provincias en general, ¿no? este análisis, el modelo no tiene sentido hacerlo para toda la provincia, sino que hay que hacerlo regionalmente de acuerdo a lo que uno necesita, porque además los datos son muchísimos. Hay que tener digitalizada toda la red, los silos, como si yo puse, que tienen la capacidad de carga, pero también hay que ver cuánto rota el silo en el tiempo. Es decir, cada cuánto, porque eso tiene que ver hacia dónde van los viajes. Es decir, si un silo lo tengo con toda su capacidad colmada, el viaje tiene que ir hacia otro lado. Eso todo está modelizado, se puede hacer perfectamente. Yo puse ejemplos sencillos para que se entienda. Eh, pero bueno, hace falta, tenemos en los trabajos están las bases de datos que hacen falta, la red ferroviaria y además lo más importante de esto, para poder aplicar estos modelos, es tener actualizados los datos. Nosotros tenemos datos ahí de los silos, como ser algunos son de hace 5 años. Hay que volver permanentemente, por eso hablo de la capacidad profesional que hace falta. Hay que tener gente permanentemente y sería bueno que así fuera para este y los demás temas de transporte, que permanentemente va actualizando los datos. Esto es un tema regulatorio, es decir, habría que hacer una ley de quién tiene que recoger los datos, quién los tiene que resguardar, eh, cómo se puede acceder a esos datos y demás. Es fundamental eso. En la mayoría de Estados Unidos es normal eso, en la mayoría de los países, el tema de la estadística. Acá incluso hay muchos datos, la Secretaría de Agricultura y demás. Nosotros fuimos juntándolos en distintos lugares. Nos llevó más de un año juntar los datos para hacer esto y desarrollar el método. Lo que pasa es que hay que estandarizarlo, ver cómo los tomaron, de qué manera. Hay que tener un diccionario de datos para esto, para que sirva. Y agrego otra. ¿Tanto puede cambiar, digamos, la situación de los silos dentro de las distintas partes de la provincia de Buenos Aires en 5 años? Y cambia bastante. Sí, como solo en el partido de Lincoln hay dos hilos nuevos en distintos lugares y dos del ferrocarril que no funcionan más. Y creo que el ferrocarril ahora puso otro en un lugar que incluso está en un camino de tierra, de acopio. Claro. Bien.
Y eso, el tema económico del costo de granos y demás, tiene bastante que ver. Uno puede ir por la ruta y ver montones muchos silos abandonados, porque son zonas que no dejaron de ser económicas para llevar el silo, la empresa no funciona más, o bueno, montones de temas. Y es más, digamos, la situación esta cambia más porque se desactivan lo que son algunos hilos que ya están, digamos, muy antiguos, muy vetustos, que por inversión en capacidad fija de almacenamiento, ¿o me equivoco? No, hay de todo. Si uno va hoy en día por la ruta, yo lo voy viendo siempre que, bueno, por un tema profesional me voy fijando, hay construyéndose montones de silos de tamaños impresionantes, sobre todo en el sur de Santa Fe, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires. Y plantas de silo que tenían un volumen se van ampliando en forma importante, incluso en los puertos. Eso también es un tema. Ahora vi como cerca en Timor van a hacer otro puerto más de no sé qué inversión. Pero nadie piensa que ya la provincia de Santa Fe tenía graves problemas con la infraestructura de llegada a los puertos, porque gran parte de la ruta eran provinciales. Ahora le hacen otro puerto, la nación le habilita a hacer un puerto más, ¿y quién pone la plata para hacer la infraestructura? Son todos temas regulatorios importantes que hay que estudiar. Sí, sí, tal cual. Eh, no sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta, comentario. Sí, sí, sí. ¿Qué, Hola, qué ¿qué tal, tal? ¿Cómo Norberto? les va? Una consulta a ¿Qué tal? Guillermo. Sí. Guillermo, bueno, muy interesante la exposición. La verdad que eh, es bastante intrincado todo el proceso evaluatorio. Vos siempre hablaste, hiciste referencia a un modelo, a armar el modelo. Te pregunto en relación a eso. ¿Utilizaron alguna plataforma, algún software o es un No, modelo hecho a sí. pata, como No, digamos? no, 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 no. El software es un sistema de información geográfica, el ARGIS, que es Ah, ah, tiene digamos, tiene muchos módulos, es totalmente programable. Por eso dije que era parecido al Google Maps. Uno puede mm, ahí meter cantidad de información, hacer programaciones de todo tipo. Una vez que arma el modelo es poner la información, poner las variables y programarlo. Una vez que tiene uno eso armado, después cuestión de incorporar, cambiar la información y demás, e ir haciendo distintas salidas, ¿no? Que después, bueno, puedo analizar. Ahora incluso con el tema de la inteligencia artificial, cuando nosotros lo desarrollamos, todavía no estaba funcionando, las salidas se pueden analizar mucho más rápido y mejor, ¿no? ujú, perfecto, bueno. No había Pero escuchado esa una parte. vez que está armado es sencillo operarlo. No, no, lleva su trabajo, armar Em, una base de datos, un sistema de información con claro, ArcGIS, o sea, lleva el tema es su tener los tiempo. datos. Tenés que tener los datos, tenés que ordenarlos, tenés que ver cómo lo vas a sistematizar y bueno, después en función de, de tus algoritmos que utilizás para la evaluación de los distintos temas, los combinás, los integrás, pero esto es un trabajo. Bueno, yo pensé que había un software específico, no un software, No, no un sistema de información geográfica. sí, Por eso bueno, hice la pregunta. que es programable, es decir, no Sí, todos los sí, sistemas sí. de información geográficos son programables. Sí, 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 entiendo, entiendo. Nosotros tenemos licencias para este sistema y gente que lo sabe programar, porque tampoco eso, no hay montones de programadores de este No, no. tipo para este sistema. Hay algunos poquitos. Ujú. Gracias, gracias. Bueno, ¿algún comentario, consulta pendiente? Bueno, no sé, Guillermo, si querés hacer algún No, cierre. no, yo supongo que si los que puedan leer las publicaciones ahí van a tener muchas más preguntas todavía. Eh, lo que pasa que, bueno, dar esto en una hora es bastante estrecho el tiempo porque es un tema bastante complejo pero creemos que puede ser muy útil. Lo que pasa que no tenemos, lamentablemente se invierte poco en estudios, ¿no es cierto?
se hacen obras, más bien lo que se hace son planes de infraestructura, no se hacen planes de producción o de desarrollo y demás. Planes de obra, listados de obra y bueno, se va definiendo de una manera más. Incluso cuando estaba la ley 8071 que había que juntar los consejos viales intermunicipales, se hacía una mejor planificación que la actual, a pesar de que había mucho menos información. ¿Por qué? Porque se juntaban todos los actores y se definían un montón de cosas que hoy en día cada uno las hace por su lado. Más, habría que concentrar, supongamos, en la dirección de vialidad este tipo de planificación, más allá de que después el trabajo operativo se haga descentralizado por los municipios, por la zona, o como mejor se prevea, pero la planificación tiene que haber una planificación centralizada, a donde concurran los datos y demás. Tiene que haber un responsable. Si no hay responsable, no hay resultados, ¿no? Como en cualquier actividad. Sí, por supuesto. Pero bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo la charla. La verdad que fue más que interesante y bueno, y contempló muchas dimensiones de este problema tan complejo. Bueno, como anuncio, va a haber una sexta y última charla del año que la va a encarar, como dijimos al inicio de esta charla, la ingeniera Sabina Fanelli el miércoles 10 de diciembre a las 17 horas, quien va a hablar, digamos, de caminos rurales, una infraestructura esencial indefinida. Oportunamente les llegará, digamos, el flyer por WhatsApp o por las redes sociales. Pero bueno, ahí también les dejamos nuestros contactos, dejamos los enlaces de las otras charlas en el chat. Bueno, muchas gracias por haber participado y bueno, nos vemos la próxima. Saludos. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes.